Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los que se han acercado a esta reunión que organiza la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial con el auspicio de FADA, la Federación Argentina de Aeroclubes y el CONAP, que nos dan un apoyo y un espaldarazo que realmente es importante. Y bueno, le solicitamos a todos los participantes que tengan a bien apagar los micrófonos, que apaguen también sus audios. Las preguntas las vamos a unir todas al final de la charla, así aprovechamos y podemos ir apuntando, y las preguntas las podremos hacer directamente participando, activando los micrófonos, levantando la mano o a través también del chat. Bueno, esta noche el tema que nos reúne es oídos, nariz y vuelo. Y vamos a tener la suerte de tener dos expositores, que son, en primer lugar, la doctora Mabel Casares, que es jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Naval de Buenos Aires. También se encuentra ella a cargo del área de otorrinolaringología del Departamento Médico de Aerolíneas Argentinas. Tiene una vasta trayectoria en ambas empresas, tanto en Austral como en Aerolíneas Argentinas. Así que la verdad que es un gusto y es un honor para nosotros poder compartir con ella esta noche. También, en segunda instancia, el doctor Carlos Gustavo Mourinho, especialista en otorrinolaringología, autoridad en la materia de otorrinolaringología aeronáutica y en medicina aeronáutica también. Participa en el departamento docencia del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y actualmente es el presidente de la SAMA, de la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial. Así que con esta gran fortuna que tenemos, vamos a dar comienzo a la charla, y en primer lugar le daremos la palabra a la doctora Mabel Casares. Agradecemos desde ya la participación de todos ustedes, que estamos arrancando la charla prácticamente con sala llena. Doctora, su palabra. Bueno, buenos días, buenas noches ya. Con esto de la cuarentena ya no sabemos bien. Bueno, yo voy ahora a compartir la pantalla. Bueno, hoy yo les agradezco por haberme invitado a estas charlas. Igual siempre colaboro con el doctor Mourinho en la Sociedad Argentina de Medicina Aeroespacial. Y bueno, es una de las charlas un poco modificada de las charlas que alguna vez dimos el año pasado ya de modo presencial en la sociedad, que extrañamos poder reunirnos, ¿no? Pero bueno, pronto volverán esos días. Hoy voy a hablar del dolor de oído y el vuelo. Y vamos a hacer una breve reseña anatómica en un primer momento del oído, de cómo se encuentra. Entonces tenemos lo dividimos en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo va desde lo que es el pabellón auricular, conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. El oído medio, la que va desde la membrana timpánica, está contenido en una caja que se llama caja timpánica. En su interior va a encontrarse los huesecitos del oído, martillo, yunque y estribo, y una mucosa que la va a rodear, que es una mucosa de tipo respiratorio, y va a tener una comunicación a través de la trompa de Eustaquio con la rinofaringe. Luego, estos huesecitos lo que van a hacer desde el oído externo hasta lo que es el oído medio, se va a transmitir el sonido va a entrar por la membrana timpánica, va a llegar a rebotar. No se ve la pantalla. Doctora, no estamos viendo su pantalla. A ver, Enzo, vení, por favor.
No se ve la pantalla. Sí. Pero te creemos, podés seguir, Mabel. No, espera. Yo puse eso. Allí yo la veo, la veo, Ahora sí parece. Ahora sí. Pero desde el principio. Ahora sí se ve. Ahora sí. Eso te lo saco porque si no me vas a ver las diapos. ¿Bien? No, sí. Entonces se ve bien ahora. ¿Se ve ahora? Se ve un poco desplazada, no está centrada, pero se ve bien. No está centrada. Se ve. Ah, bueno, no sé, pero ¿ustedes la ven o no? Sí, No sé sí, cómo hacerlo. Sí, la vemos. Perfecto. Se ve Sí, bien. se ve. Se ve bien. Bueno, entonces estábamos como compartiendo la parte anatómica, o sea, del oído, cómo se dividía el oído, entre el oído entonces externo hasta la membrana timpánica con el conducto auditivo externo, oído medio y oído interno. El oído interno va a estar formado por lo que es toda la cóclea del caracol, allí van a estar las células ciliadas del órgano de Corti, los conductos semicirculares, y la salida del nervio auditivo, que luego va a mandar la información que, como habíamos dicho, desde el pabellón auricular, entra el sonido por el conducto auditivo externo, rebota en la membrana timpánica, mueve la cadena de huesecitos, y hasta este sector sería una energía de tipo mecánica, que luego se traduce en una energía eléctrica en el oído interno, y llega a través del nervio auditivo a la corteza cerebral para que podamos realmente entender qué es lo que estamos escuchando. O sea, nos ayuda ese área a decodificar todo la recepción de ese sonido. Y el oído medio, habíamos dicho también que tiene una comunicación con la rinofaringe, que era a través de la trompa de Eustaquio. Entonces vamos a hablar un poco de la trompa de Eustaquio y vamos a ver qué era la comunicación entonces que tiene el oído medio con nuestra rinofaringe, con parte de las cavidades, las otras cavidades que tenemos en nuestro macizo craneofacial, como son los senos paranasales, la fosa nasal y nuestra faringe. Esta trompa de Eustaquio en el adulto tiene una posición oblicua, tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa. En su interior está recubierta por una mucosa de tipo respiratoria, la misma mucosa que tiene el oído medio, en un sistema mucociliar que nos va a permitir que todo el contenido del oído medio, no solo el gaseoso, sino también cuando existe un exudado, un trasudado o alguna patología en ese oído, pueda ser drenado hacia la rinofaringe. A su vez, en ella se insertan músculos, como el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. Por eso, cuando nosotros realizamos movimientos de deglución o movimientos de bostezo, se abre y se cierra esta trompa, porque se pone a través de la contracción o relajación de estos músculos. Y habíamos dicho que la trompa de Eustaquio va a estar en la cara anterior del oído medio y va a desembocar en la rinofaringe. Si nosotros introducimos un endoscopio rígido o un fibroscopio, vamos a llegar hacia la parte posterior de la nariz y vamos a ver esta imagen, que es como vemos la trompa de Eustaquio desde el interior, el orificio, digamos, que comunica hacia la nasofaringe. Esta es la pared posterior de la faringe, el velo del paladar. Este instrumento está mostrándonos la fosita de Rosenmüller, que es donde desembocaría, o sea, la trompa hacia lo que es la rinofaringe, alrededor la fosa, alrededor el rodete de Rosenmüller, donde vamos al rodete tubario, donde vamos a ver que cualquier patología que inflame este área, que inflame la rinofaringe, se va a alterar la buena apertura y el cierre de la trompa, por lo tanto vamos a tener alteraciones en manejar volúmenes que se pueden encontrar en el oído medio,
y van a estar modificados por volúmenes, por la presión que exista en el exterior de nuestro organismo, ¿no? Esto es lo que vamos a ver después cuando hablemos de qué pasa con las diferentes alturas a las que nos vamos a desplazar. Y la membrana timpánica, que es muy importante porque la membrana timpánica va a mostrarnos, es el espejo del oído medio. Para los otorrinos, hacer una otoscopía y podemos ver qué está pasando en ese oído medio a través de cómo se encuentra la membrana timpánica. Aquí tenemos, esto es una imagen otoscópica, donde vamos a ver el conducto auditivo externo, la piel del conducto auditivo externo, la membrana timpánica, tenemos la parte flácida de la membrana timpánica, la parte densa, acá tenemos la proyección de lo que es el mango del martillo, uno de los huesecillos del oído, y lo que siempre la vamos a tener que ver para que sea normal es translúcida, con un triángulo luminoso, y esto nos está mostrando a nosotros que ese oído medio está bien ventilado, no tiene ninguna secreción ni congestión, por eso es muy importante la visualización de ella para los médicos otorrinos y sobre todo cuando atendemos al personal a cualquier paciente, pero sobre todo al personal aeronavegante. Ahora, nosotros este oído que estuvimos viendo cómo estaba formado, con la trompa, lo vamos a trasladar con nosotros, obviamente, cuando volamos, a diferentes alturas. Entonces, depende de la altura en la cual vamos a estar, va a depender de las modificaciones que puede llegar a haber en ese oído. Y lo que vamos a necesitar para poder seguir trasladándonos si vamos aumentando en el altitud. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, en un vuelo de instrucción, donde la altura en la que se opera aproximadamente es 1.500 y 2.500 metros, o sea, 8.000 pies de altura, vamos a tener una presión atmosférica que se nivela aproximadamente de 565 milímetros de mercurio, y entonces esto lo va a poder tolerar nuestro oído, no vamos a tener tampoco problema con la presión, con el oxígeno, y entonces las cabinas no están presurizadas y podemos realmente tener un vuelo de tipo confortable en una cabina que no está presurizada, volando a esta altura, a esta altitud. Pero si nosotros vamos ascendiendo a 5.000 metros, ya la presión exterior, la que rodea a la aeronave, bueno, ya va a ser la mitad de la presión del nivel del mar, entonces vamos a estar presente lo que ya es la hipoxia, que vamos ascendiendo, las presiones van disminuyendo. Entonces, las aeronaves comerciales que vuelan a una altitud de 10.000, 12.000 metros, lo que sí va a necesitar para que nosotros no tengamos problemas cuando estamos a esa altitud, necesita que la cabina de los pasajeros esté presurizada a 2.000, 2.500 metros, como por ejemplo estaba volando en un vuelo de instrucción que no necesitábamos de una cabina presurizada. Y recordemos que esta cabina no está presurizada igual que a nivel del mar con 760 milímetros de mercurio. Siempre hay una mínima diferencia, y esa mínima diferencia hace que en las cavidades de nuestro organismo siempre tenga un poquito más del volumen de aire. Por eso, mientras que estamos sanos, nivel inflamatorio, activo, vamos a poder manejar esa mínima diferencia de volumen hasta que estamos en una cabina presurizada. Y es importante siempre tener en cuenta, ya sea para lo que es altura, como para lo que es submarinismo también, donde nos vamos a enfrentar a diferentes cambios de presión. Doctora, un segundito, discúlpeme. Sí. Doctora, vamos a invitar a que todos los participantes apaguen sus videos, a ver si podemos mejorar, porque tenemos interferencias con el audio. Apagamos los videos, bueno. A ver, porque parece como que estuviera saturada la red. A ver ahora si podemos seguir.
Bueno, y entonces como manejábamos presiones y volúmenes, tenemos que tener siempre en cuenta la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a una temperatura constante, la presión del volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Por lo tanto, si tenemos mayores presiones, vamos a tener menor volumen, y a menor presión vamos a tener mayor volumen en estas cavidades. Y esto es muy importante a tener en cuenta porque cuando nosotros nos trasladamos en este tipo de cabinas, si bien tenemos una mínima diferencia de presurización, en los ascensos o en los descensos vamos a notar la diferencia, sobre todo en el descenso de la aeronave. Por ejemplo, en el ascenso, ¿ahí mejoró un poco? Se escucha perfecto. Bueno, en el ascenso vamos a tener que disminuir un poco la presión externa. Al disminuir la presión externa aumentan los volúmenes de aire contenidos en el oído medio, y entonces esto va a suceder cuando, y la trompa de Eustaquio va a abrirse como para que ese volumen disminuya y podamos tener un ascenso, digamos, confortable y no tengamos ningún problema con nuestro oído. Esta diferencia de presión, esto se va a realizar cuando haya una diferencia de presión entre lo que es la cabina y el oído medio de 15 milímetros de mercurio, y esto va a suceder cada 330 metros que ascendamos o 1000 pies. Entonces, fisiológicamente, nuestra trompa de Eustaquio va a abrir y cerrarse con movimientos involuntarios de deglución, vamos a por ahí un bostezo, y con eso nos va a ir ayudando a poder compensar. En el descenso es diferente porque la presión entonces externa, vamos descendiendo al nivel del mar, entonces la presión externa va a aumentar, lo que va a hacer que, como tenemos mayor presión, por la ley de Boyle-Mariotte vamos a tener menor volumen en nuestro oído, se va a retraer la membrana timpánica y vamos a necesitar que la trompa permeable mande aire hacia el oído medio para poder neutralizar esas presiones. Y esto lo hacemos también a veces realizando una leve, suave y controlada maniobra de Valsalva. Entonces el aire pasa por la trompa hacia el oído medio y estamos más confortables. Bueno, ahora les voy a mostrar, a ver si funciona, un videito donde hace un resumen un poco de todo esto. El oído puede dividirse en tres secciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído medio es una cámara llena de aire que está conectada a la nariz y a la garganta a través del canal denominado trompa de Eustaquio. Normalmente, el aire se desplaza a través de este conducto para equiparar la presión del oído medio con la presión del aire externa. Este proceso es de especial importancia cuando hay grandes cambios en la presión externa, como al volar o al practicar buceo. Por ejemplo, cuando un avión se eleva, la presión del aire de la cabina baja gradualmente. Esto hace que la presión en el oído medio parezca bastante alta y el tímpano sobresalga levemente hacia el exterior. Cuando la diferencia de presión entre la cabina y el oído medio alcanza aproximadamente 15 mmHg, la trompa de Eustaquio se abre dando una sensación de destape y el aire del oído medio se libera. En circunstancias normales, esto ocurre aproximadamente una vez cada 500 o 1000 pies, 152 y 204 metros respectivamente, durante el ascenso. Por el contrario, a medida que el avión desciende y la presión de la cabina aumenta, la presión del oído medio parece bastante baja y el tímpano se retrotrae levemente. Cuando la trompa de Eustaquio se abre, el aire se desplaza velozmente al oído medio para equiparar la presión. A veces, durante el descenso, se debe implementar una técnica manual para equiparar la presión del oído medio. Por ejemplo, tragar, masticar goma o soplarse la nariz puede ayudar a abrir la trompa de Eustaquio si la diferencia de presión es molesta. Algunas enfermedades, como los resfríos y las infecciones. Bueno, esto es un poquito lo que habíamos hablado como resumen para que nos quede claro cómo es el funcionamiento, entonces, y cómo manejan los volúmenes de gas a través de la trompa el oído medio. Pero entonces, ¿por qué falla la compensación si nosotros vamos a estar contenidos
en una cabina presurizada. Y si la cabina no está presurizada, a veces nosotros también vamos a tener algunos problemitas o podemos sentir enrarecimientos del oído cuando estamos descendiendo, y eso lo dijimos, lo explicamos por lo que dije al principio, que cuando vamos ascendiendo a 2000, hasta 2000 metros, 2500 metros, si bien en una cabina no presurizada, es lo mismo, teníamos más o menos 560, 600 milímetros de mercurio de presión atmosférica. Entonces los volúmenes que tenemos en nuestro oído van a ser mayores. Entonces, cuando descendemos, cuando vamos la presión empieza a aumentar, y entonces ese volumen que teníamos un poquito mayor, vamos a tener que tratar de que pase, o sea, que para que no tener disconfort, que a través de la trompa pase a nuestra rinofaringe, y que nuestra rinofaringe también mande, pueda realizarlo para que, a través de la trompa, para que no tengamos ese disconfort. Pero en la cabina, cuando está presurizada, estamos en la misma situación, y puede fallar porque, por ejemplo, haya una despresurización de la cabina, porque nos falle la cabina, porque alguno de los elementos falle en la presurización y nosotros no tengamos la posibilidad, sea tan brusco, que baje la presión, no tengamos la posibilidad de compensar rápidamente, entonces ahí vamos a estar expuestos a un traumatismo, un barotraumatismo, pero aquí también se va a acompañar de una alteración también de la presión del oxígeno, y entonces bajan las máscaras, nosotros vamos a necesitar oxígeno, y esto se ve, por ejemplo, cuando se generan o una alteración en la misma aeronave de los instrumentos, o cuando, por ejemplo, hay una mala meteorología, hay turbulencia, entonces el piloto va a cambiar de altitudes para tratar de estabilizar ese vuelo, y bueno, y eso nuestro organismo dentro de esta cabina, a pesar de que está presurizada, lo va a sentir. Pero también, en condiciones normales, está condicionada por el comportamiento de la trompa de Eustaquio. Siempre tenemos que tener nuestras vías aéreas permeables para que nuestro oído medio pueda, a través de la trompa, ecualizar las presiones con el exterior. Eso es muy importante, porque cuando tenemos alguna alteración de estas vías de la trompa, por inflamación de todo lo que es nuestra rinofaringe o de los senos paranasales, siempre el oído va a sufrir y no va a poder ecualizar esas presiones, y va a comenzar con patología. Entonces, por ejemplo, en los niños va a pasar, si nosotros transportamos, por ejemplo, en una aeronave un niño, vamos a ver que ya por su anatomía va a tener una trompa de Eustaquio más horizontalizada, más corta. Acuérdense, la trompa de Eustaquio del adulto era más oblicua, y además tenía unos 40 milímetros de diámetro. En el niño va a tener unos 17 milímetros de diámetro, va a estar horizontalizada, no va a estar desarrollado todavía todo su macizo craneofacial, y va a sufrir mucho más rápidamente mínimas diferencias de presión porque no las va a poder compensar. Entonces es muy importante que este niño que tiene este tipo de trompa no vuele con congestión, con inflamación, con cuadros de rinitis, de catarro, porque no va a poder compensar y va a comenzar con el dolor de oído. Lo mismo en los adultos, cuando nosotros volamos congestionados, cuando nosotros volamos con una leve faringitis, con cuadros gripales, con cuadros así irritativos de todo lo que es nuestra vía aérea, cuadros de rinosinusales, vamos a tener también alteración en el funcionamiento de la trompa y por ende de nuestro oído, y entonces cuando vamos a originar patologías en nuestro oído por diferencias de presión como la barotitis, porque no vamos a poder ecualizar rápidamente. Entonces recordemos que esta era la membrana timpánica normal,
una membrana timpánica transparente, translúcida, que nos está hablando que ese oído estaba bien y estaba sano, el oído medio, y está bien ventilado. Y esta es una imagen de una totalmente diferente, donde vamos a ver una membrana congestiva, abombada, con burbujas dentro de lo que es el oído medio, con un exudado o un trasudado un poco también hemorrágico. Y esta es la imagen de una barotitis, la imagen otoscópica que nosotros tenemos de una barotitis. Esta es otra imagen donde podemos observar la congestión del mango del martillo también, el oído medio ocupado, con aire, con exudados, con un contenido, que eso va a dar diferentes sintomatologías como las que vamos a ver ahora. Por eso yo les decía que es importante la otoscopía, porque es como la membrana, ver la membrana timpánica a nosotros nos va a mostrar qué es lo que está pasando con ese oído medio. Entonces, los síntomas que va a referir el personal aeronavegante o el mismo pasajero va a ser otodinia, que es el dolor de oído que está referido a una patología auditiva. La sensación de oído ocupado o tapado es una sensación de disconfort, una leve disminución de la audición, una leve hipoacusia. Autofonía, nos va a decir que su oído es como que está, aparte de ocupado, que está escuchando, como que escucha lejos, como que retumba su voz. Si seguimos aumentando y ese oído no puede seguir ventilando, vamos a tener trastornos en el equilibrio, se le pueden asociar náuseas, inestabilidad. Y el último de los casos es si se perfora la membrana timpánica, ahí ya vamos a tener un signo que se llama la otorragia, que es la salida de sangre, porque se perfora la membrana timpánica y ya teníamos un contenido hemático en ese oído medio, a través del conducto auditivo externo. Entonces hay una escala para los médicos para poder visualizar los diferentes grados de ese barotrauma. Entonces tenemos un barotrauma leve donde solo vamos a observar una gran congestión, sobre todo de la parte atical de la membrana timpánica, y también vamos a observar que el mango del martillo también va a estar congestivo y toda la congestión del resto de la membrana. Un grado moderado donde además de la congestión podemos observar que ya se empiezan a ver algunas burbujas, algún contenido en el oído medio o algún área que esté más retraída de la membrana. Después tenemos en un barotrauma más severo, vamos a ver ya un contenido hemático en el oído medio, porque por la diferencia de presión, un oído que mal ventiló comienza en estos primeros estadios, pero luego se fraccionan los microvasitos de la mucosa de la caja timpánica y produce este contenido hemático en el oído. Entonces ya se llama hemotímpano. Y el último de los grados es el más grave, donde se perfora, hay mucho dolor, un dolor muy intenso, puede estar acompañado de también trastornos del equilibrio, se perfora la membrana timpánica, calma el dolor, drena ese contenido hemático del oído medio y sale la sangre por el conducto auditivo externo, por lo tanto también se va a asociar a, o va a tener otro síntoma más, que es la otorragia. Entonces nosotros en el servicio médico, esta es una foto de nuestro servicio médico en Aerolíneas, donde tenemos la posibilidad de tener una videocámara y nos va a permitir en la historia clínica del paciente, del aeronavegante, ir poniendo cómo lo encontramos, los diferentes, cómo va evolucionando ese oído. Ya es la licenciada Menuti, que es la fonoaudióloga que me acompaña, y tenemos otra compañera nuestra también, que es la doctora Furiase. Bueno, y entonces nosotros aquí podemos registrar bien, desde que ingresa, nos consulta el aeronavegante hasta que termina, y tenemos todas las imágenes cómo va evolucionando hasta que termina con el alta en la etapa del vuelo. Entonces, en cuanto a la conducta médica, bueno, nosotros a un personal de aeronavegación lo bajamos de vuelo, y por lo general, según el grado que vemos de esa barotitis, lo vamos a dejar, aproximadamente son siempre en los grados 1, 2,
serían un barotrauma leve o un barotrauma moderado, dan unos 10 días de baja o 15, y luego si ya tiene un contenido hemático, se nos puede ir un poquito más a unos 20 días. ¿Cómo lo vamos a tratar? Y si en estos grados, en un grado leve, como sería esta imagen, le podemos dar analgésicos, descongestivos usamos solamente monodrogas, usamos la fenoxifenadina, no hacemos asociaciones con sustancias descongestivas más vasoconstrictores, salvo que lo dejemos, tenga mucho disconfort, acompañe un cuadro también rinosinusal, muy, muy complejo, y entonces mientras que está dado de baja por 3 o 4 días se le puede llegar a dar. Podemos darle corticoides por vía oral para también desinflamar, siempre el spray nasal, y le enseñamos a usar el spray nasal porque es muy importante la colocación del spray. En el spray tampoco usamos sustancias vasoconstrictoras, casi siempre usamos derivados de los glucocorticoides, pero no asociados a sustancias vasoconstrictoras, y le enseñamos bien cómo colocarlo, porque es muy importante cómo colocarlo, porque la gente por ahí no tiene mucha idea. Entonces le decimos que baje su cabeza, que ponga el dispositivo dentro, primero cargue la válvula, después pone el dispositivo dentro de la fosa nasal, y dentro de la fosa nasal, en el piso apuntando hacia el ángulo externo del ojo, porque lo que queremos es que vaya bien al fondo y hacia la parte de la comunicación, digamos, con la trompa, haga el disparo y lo inhale. Siempre se lo indicamos por corto periodo igual de tiempo, y luego sí le podemos indicar que lo lleven en vuelo, porque preferimos que usen este tipo de aerosoles que no tienen sustancias vasoconstrictoras, o soluciones salinas, o hay otros spray nasal que tienen soluciones salinas que lavan, humectan, humidifican y ayudan también, sobre todo en las cabinas que están presurizadas, porque también el aire acondicionado de esas cabinas reseca las mucosas, reseca la mucosa de la fosa nasal. Entonces está bueno que siempre hidraten con solución salina. Y en el caso que tengamos un contenido en el oído medio, sí, sobre todo un contenido hemático, le agregamos antibióticos, o si el cuadro que acompaña es un cuadro rinosinusal y así lo amerita, bueno, también. Este es el último grado más severo, donde hay una perforación de la membrana timpánica. Acá tenemos también mostramos otra imagen de membrana timpánica perforada, y acá otra perforación con la hemorragia que comienza a salir, ¿no es cierto?, el contenido hemático, la congestión de la membrana timpánica. Y en este caso, ya aparte de todo lo anterior, le asociamos corticoides intramusculares, sí le vamos a dar antibiótico, y si se le sumó síntomas vestibulares, se le pueden agregar antieméticos o sedantes laberínticos. Por supuesto, el personal está de baja cuando cambia, mejora todos esos síntomas. En este caso, en el caso... ¿Quién hizo? ¿Hay alguien que tiene el...? En el caso en el caso de la perforación de la membrana timpánica, nosotros lo esperamos unos más de 20 días para ver si esto todo controlado también por el otorrino del personal, que es el otorrino que nosotros vamos a respetar también sus indicaciones, y solo nosotros hacemos control del personal. Bueno, si nos cierra espontáneamente, alguna de estas cierran espontáneamente, bueno, ya va a tener otro tratamiento, que es el quirúrgico, según el que decida el otorrinador, ¿no? Nosotros acompañamos en el tratamiento, y al final, cuando el médico tratante de otorrino nos dice, bueno, ya en condiciones de alta, pues también lo evaluamos al paciente para ver si, desde el punto de vista aeronáutico, Un segundo, doctora, porque estamos teniendo un problemita de audio. Un segundito. Probamos ahora a ver si se resolvió. Hola. ¿Se escucha bien? Prosiga, doctora.
Bueno, yo lo que decía es que, bueno, si esta perforación no cierra en un lapso de 20 días, 25 días, nosotros, si el médico tratante de este personal decide la cirugía, bueno, nosotros respetamos los tiempos de ellos y lo que ellos que decida el profesional tratante, nosotros lo respetamos y esperemos que la evolución posterior a la cirugía para darle al paciente. Bueno, nosotros contamos también con exámenes para hacerle cuando la patología, en patología del oído, tenemos exámenes audiológicos para ver cómo sigue, tenemos dicho que tenemos sensación de oído ocupado, que se trompa que no estaba funcionando bien. Por lo tanto, vamos a necesitar hacer en el momento oportuno, no en el momento agudo, sino cuando pasen unos 10 días aproximadamente, bueno, exámenes audiológicos. La otoscopía la vamos a seguir haciendo siempre porque nos va mostrando cómo está evolucionando ese oído medio. Vamos a hacer exámenes audiológicos, si no llegamos a tener un audiómetro, bueno, con los diapasones que nos van a enseñar, siempre nos tenemos que tener presentes porque si hacemos pruebas con diapasones podemos detectar pérdidas auditivas de transmisión, podemos ver que ese oído es normal o que tiene una pérdida de tipo de percepción de sonido. La mayoría de los barotraumas, nosotros encontramos patología de transmisión, no percepción, salvo cuando haya un barotrauma asociado ya con barotrauma de oído interno. Las hipoacusias que por lo general encontramos son hipoacusias de tipo conductivas, cuando contamos con un audiómetro para hacer las audiometrías, nosotros lo tenemos, y entonces el paciente cuando estamos en condiciones de darle a mitad de su tratamiento, en mitad de su evolución, ya le hacemos la prueba audiométrica, y también vamos a hacer al final vamos a hacer la evaluación también de la función tubárica, que se lo podemos hacer con un otoscopio. Esta es la trompa de vuelta de Eustaquio, la imagen endoscópica, y se lo podemos hacer con un endoscopio, como con un otoscopio, mirando la membrana timpánica, y le decimos al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que nos permite valorar la permeabilidad de la trompa, sin tener que recurrir a otro tipo de elemento especial. El paciente tapa la nariz, infla los pómulos, nosotros miramos, y lo que vamos a ver en ese momento, que hay un abombamiento de la membrana timpánica. Disminuye, sopla el aire, y la membrana vuelve a posición si hay un buen funcionamiento. Después tenemos también la maniobra de Toynbee, para ver, le hacemos que mientras que estamos haciendo la otoscopía el paciente haga movimientos de deglución. Entonces cuando hace el movimiento de deglución, la membrana timpánica se retrae y luego también vuelve a posición, si ya está bien y en condiciones de que su oído medio está manejando de vuelta las presiones bien y está ventilado. Y también contamos con un impedanciómetro, que esto nos mostraría a nosotros también cómo están las presiones dentro de ese oído. Entonces tenemos diferentes curvas timpanométricas. La curva de tipo A es una curva normal, que se imprime la presión a la membrana timpánica, se obstruye el oído, se imprime la presión, entonces en un primer momento va hacia presión negativa, pero vuelve luego a la normalidad. Cuando tenemos barotitis, por ejemplo, de grado 1, grado 2, vamos a encontrar curvas de tipo C desplazadas a presiones negativas. Cuando hay contenido líquido en el oído, como por ejemplo ver un hemotímpano o algún trasudado dentro de lo que es el oído, hay un contenido, vamos a ver curvas de tipo B, una curva de masa, porque no puede pasar la presión, es porque tenemos algo en el oído medio que nos está impidiendo la ventilación. Al final, lo que hacemos siempre para ver de darle definitivamente el alta a ese personal de aeronavegante, le hacemos, aparte de las pruebas con el impedanciómetro, hacemos las pruebas de función tubaria, que nos van a medir en forma dinámica. Antes yo les había mostrado las que se pueden hacer con un otoscopio, pero también las podemos hacer con el aparato, con el impedanciómetro. Entonces nos pide en forma dinámica la funcionalidad de la trompa, realizando diferentes maniobras, lo mismo que hicimos con el otoscopio, la maniobra de Toynbee y la maniobra de Valsalva. Entonces esto nos va a mostrar si nosotros tenemos un buen comportamiento de la apertura y el cierre de la trompa,
vamos a tener un desplazamiento del timpanograma de alrededor de 50 hecapascales. Bueno, pues esto es un poco funcional, pero bueno, les muestro cómo es la prueba. Pero esto sí lo hacemos porque queremos que cuando salgan a volar ya no los veamos por un tiempo muy, muy, muy largo al personal, que salga bien a volar. Pero bueno, si estamos en una cabina y estamos en vuelo, y bueno, ¿y qué hacemos cuando? Porque todo eso lo hacemos cuando ya pasó, el personal bajó de vuelo y tratamos de ver qué hacemos como profesionales. Pero ahora, cuando estamos en una aeronave, ¿no? Y estamos empezando, vemos pasajeros que tienen dolor, o mismo un tripulante comienza con dolor, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es masticar un chicle, ¿pero por qué? Porque aumenta un poquito la salivación y aumenta los movimientos de deglución. Postezar es otra de las cosas que se puede llegar a hacer, porque lo que queremos es que abra y cierre la trompa. Esto siempre con una trompa evidentemente sana lo va a poder lograr, porque si además tenemos un cuadro de vías aéreas superiores con una inflamación de la trompa de Eustaquio, no vamos a poder realizar por más que hagamos estas maniobras, no vamos a lograr el objetivo de ventilar ese oído, pero si nuestra vía aérea está sana, sí lo podemos llegar a hacer. Entonces, vamos a ver, perdón. Acá cómo se haría la maniobra de Toynbee, que sería darle un poco de tomar algo para poder generar la deglución, y así se abriría la trompa, o una maniobra muy suave de Valsalva, donde el aire iría al revés, desde la rinofaringe hacia el oído, para poder ecualizar la presión, pero muy suave. Lo que no debemos hacer nunca es forzar cuando estamos acatarrados, cuando estamos sin ningún cuadro catarral de vías aéreas superiores, podemos realizar una suave maniobra de Valsalva para tratar de ecualizar las presiones, pero lo que no tenemos que hacer nunca cuando estamos con un cuadro catarral o una faringitis o una rinitis, hacer la maniobra esta, porque podemos forzarla, vamos a forzarla y lo único que podemos lograr es aumentar más, no vamos a poder mejorar la presión, el poco aire que pase por la trompa va a aumentar más la presión porque no va a poder luego salir, y entonces podemos llegar a producir un síndrome, o sea, agregarle un síndrome vertiginoso de inestabilidad, y esto es peligroso, sobre todo si es el personal aeronavegante el que lo padece, ¿no? También podemos ayudarnos con aerosoles nasales, que en vuelo los que se pueden llevar son todos aquellos que no tengan sustancias vasoconstrictoras, o las soluciones salinas, como habíamos dicho. También tomar algún analgésico o antiinflamatorio, por ejemplo un ibuprofeno, un paracetamol, para disminuir el dolor. Y también, esto no se usa, pero bueno, están descritos algunos tapones con un filtro de aire, porque, sobre todo para el descenso, ponerlos 45 minutos antes del descenso, porque lo que harían, ese aumento de presión en el exterior, pasaría por este filtro y le daría a un oído medio que realmente está sano con todo lo que es la vía aérea permeable, poder llegar a compensar. Pero nosotros, la verdad, no lo aconsejamos, pero bueno, hay muchos pasajeros que por ahí lo utilizan, lo compran y lo utilizan, ¿no? El mecanismo sería eso, disminuir un poco, darle tiempo a ese oído medio para poder compensar, porque la presión pasaría por este filtro mientras, por eso se tiene que poner antes de que comience el descenso. En cuanto si tenemos niños en la aeronave, bueno, ellos habíamos dicho que su trompa era más corta, que estaban como más expuestos, sobre todo si iban a volar con un poquito de rinitis, un poquito de catarro de vías aéreas superiores. Entonces hay que ofrecerle una mamadera o un chupete para que la succión haga que
trate de abrir y cerrar en la trompa y ventilar. Así se ponen un poquito más confortables. Lo importante de todo esto y el secreto es mantenernos, no volar con vías aéreas superiores congestionadas, porque el secreto es mantener, porque si nosotros no estamos congestionados, no tenemos inflamación de la trompa, tenemos nuestras vías aéreas permeables, vamos a poder compensar con las diferentes maniobras que dijimos anteriormente, pero si no, si estamos congestionados, si tenemos alguna patología que nos inflame la trompa de Eustaquio, evidentemente no vamos a poder compensar y se va a generar ese traumatismo, diferencia de presión, que se llama paralisis. Entonces, como conclusión, son patologías producidas por diferencias de presión, son más frecuentes en el descenso, y las vías aéreas deben estar permeables para ecualizar los cambios de presión, para poder ecualizar los cambios mínimos de presión ambiental de la cabina. Así como tenemos, para tener un vuelo confortable, y bueno, los aeronavegantes suelen salir con vías aéreas así limpias, buena meteorología, también necesitamos que nuestras vías aéreas estén permeables, libres de pescadas, para poder tener poder hacer esos mínimos cambios de presión que vamos a tener en nuestras vidas, a pesar de estar presurizadas, y en las que no están presurizadas en los descensos, también podemos sentir un disconfort, si tenemos nuestra vía aérea permeable, solo por una maniobra de dormir, tragando, bostezando, tratando, bueno, si quieren hacer una prueba de salva también se puede hacer, pero siempre cuando la piel es permeable. Pero si estamos congestionados, no la forcemos porque vamos a tener problemas luego, como ya vimos anteriormente. Pero cuando ya el dolor comenzó en el descenso y ya no tenemos lo que teníamos que usar, nosotros tenemos un procedimiento que se transmite de generación en generación en los tripulantes de cabina de pasajeros. Vamos a ver si lo pueden ver. ¿Lo están viendo? Y lamentablemente se escucha bastante mal, doctora, de nuevo. Hay un problema de conexión, seguramente. No, ahí no, ahí no. Hay un audio, pareciera un teléfono que está sonando, ¿puede ser? No, pero está dentro de la música, ¿eh? Ah, bien, perdón. Bueno, esto es un video que hicieron los tripulantes de cabina y que, bueno, en realidad lo usan y en verdad da resultados. Si hay muchas cosas, ellos tienen esto como último recurso. Probablemente el vapor lo que haga produzca un efecto leve antiinflamatorio de toda ese área y entonces calme un poquitito el dolor. Y bueno, nada, no sé cómo salió el audio, porque bueno, no sé, capaz que es mi sistema de internet, pero bueno, en tiempos de COVID, esperemos que podamos volver a volar pronto. Yo lo único que quería recordar es que, bueno, yo comencé en Austral Líneas Aéreas a armar un poquito todo en el año más o menos 1990-91, y este avión, que ya no lo vamos a ver más, con este avión yo empecé a conocer el aeropuerto con este tipo de aviones de Austral, y bueno, estando en el servicio médico, bueno, me pude hacer el curso de medicina aeronáutica, me interioricé de todo lo que es la aeronáutica, dentro de también la sociedad, la especialidad, y bueno, quería recordar un poco esto, porque ya ahora sí, somos todos aerolíneas, ya se fusionó, no vamos a ver más estos logos, ni el logo que había antes, pero quería recordar, como todos recordamos, el lugar donde nos formamos como profesionales por primera vez, y bueno, y
quería hacer un poquito de recuerdo a la compañía también, ¿no? Y nada más, gracias, y bueno, espero que, no sé, que se haya escuchado lo que se escuchó. Es un poco difícil, me fue un poco difícil hablar porque al no tener la gente enfrente, yo me manejo mirando a la gente y es como me es más fácil. Pero bueno, también es la conexión a internet. Bueno, les agradezco un montón y espero que, bueno, que les haya servido un poco lo que se pudo escuchar. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sí, la verdad que se aprovechó espectacularmente. Hubo apenas unos segundos donde la conexión parece que flaqueó, pero el 98% de la charla se escuchó bárbaro. Y aparte se aprovechó mucho el material audiovisual. Así que muchas gracias, doctora. Bueno. Le vamos a dar la palabra al doctor Mourinho. Recordamos que las preguntas las vamos a hacer al final, después de la exposición del doctor Mourinho, haremos las preguntas. Ahí ya hay varias preguntas que están en el chat, así que las leeremos al finalizar. Recordamos que por favor apaguen los micrófonos y también los videos, porque entendemos que eso también puede a veces interferir un poquito en la conectividad. Así que lo dejamos al doctor Mourinho con la palabra y la exposición. Muy bien, buenas noches, ¿cómo estamos? Después de escuchar a la doctora, vamos a completar la charla con la otra parte, que es la parte rinosinusal. Lo primero que quería mostrar es esto, que es el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, que depende de la Fuerza Aérea Argentina, y es el instituto que tiene 75 años de experiencia en medicina aeronáutica. Es el lugar donde nos formamos todos nosotros y es el lugar permanente de actualización para aquellos que nos gusta esta especialidad. Vamos a hablar ahora de la patología rinosinusal y sus diferentes aspectos. El primero es que esto tiene que ver tanto con la aviación deportiva como con la aviación comercial, como con la aviación militar. Así que todos los ámbitos donde nos podemos manejar nosotros tienen esta patología concomitante. La doctora habló con precisión de un barotraumatismo que era el de los oídos. Y a mí me toca hablar de la sinusitis barotraumática. La sinusitis barotraumática se define como la inflamación de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales en relación con la actividad aérea. Es decir, esto sucede cuando el piloto, el tripulante, el piloto privado, el fumigador, accede a la cabina de su avión y vuela en condiciones de inflamación de las vías aéreas superiores, es decir, de los senos paranasales. En principio, tenemos que ver cuál es la definición de nariz. La nariz es un poco el mascarón de proa de la cara y es saber también para qué nos sirve. Lo primero que hace la nariz es acondicionar el aire inspirado, es decir, filtra, calienta y humidifica el aire. ¿Qué sucede con la nariz? ¿Qué hace esto? Es el mecanismo más perfecto que tiene el sistema rinosinusal, por el cual, pase lo que pase afuera, el aire tiene que entrar a una determinada temperatura y un determinado porcentaje de humedad. Eso se lo está pidiendo el pulmón. Entonces, el trabajo de la nariz es calentar, purificar y humidificar el aire. ¿Cómo lo filtra? Lo filtra a través de la mucosa nasal, reteniendo las partículas o los microorganismos que puedan infectar y que puedan ingresar a través de esta vía. Imagínense ahora con el tema del COVID, cómo estamos los otorrinolaringólogos.
¿Cómo acondiciona? Cuando ustedes salen de un ambiente calefaccionado y van a un ambiente frío, la nariz se les pone roja en la punta. Bueno, ese es el sistema nasal, vasodilatando el extremo nasal anterior para generar mayor temperatura y de esa forma calentar el aire. ¿Cómo lo humidifica? Ustedes mismos habrán visto muchas veces cuando salen de un ambiente seco, bueno, un ambiente húmedo, un ambiente seco, la nariz inmediatamente se le llena, se le moja. Eso es la función de humidificación de la nariz. Pero aparte de eso, la nariz es muy importante en el sistema inmunológico, porque allí está la primera barrera de defensa, las inmunoglobulinas, que a través de su acción en la mucosa nasal detienen e inactivan gran cantidad de elementos inflamatorios o patógenos que si llegaran a las vías aéreas más profundas, como los pulmones, serían pasibles que desarrollaran su patología. Al mismo tiempo, como si todo eso fuera poco, la nariz es el órgano residente del olfato. Es la vía, como dice mi colega y amigo el doctor San Juan, es la vía más vieja que tenemos, es la vía sensitiva más vieja, que cuando andamos en cuatro patas la usamos mucho más. Ahora cuando nos paramos perdimos mucha de la actividad, y esta vía termina debajo, en nuestro cerebro, debajo de la zona o del núcleo de la memoria evocativa. Por eso es que cuando uno pasa por algún lugar y hay un olor muy intenso que le recuerde las milanesas de la abuela, inmediatamente el olfato hace de estimulante del sistema evocativo. También contribuye al sistema de fonación. No es lo mismo una persona que habla normalmente que una persona que está hablando todo así. Los fonemas obviamente están muy distorsionados. Y es con todo este conjunto un elemento fundamental de la respiración, porque el pulmón recibe el aire a la temperatura, con la humedad y con las condiciones que lo pudiera recibir. Si uno no tiene la nariz en condiciones, evidentemente van a sufrir los pulmones. Hay un viejo adagio que dice que quien no tiene aire en la nariz debe morir, así decían los griegos, y no eran espartanos, sino griegos. Y ellos le daban la importancia a la nariz a través de la comparación con la hombría. Decían que hombre es aquel que tiene semilla en su miembro viril y aire en su nariz. Fíjese la importancia que le daba ya en la antigüedad pueblos como el griego. Acá estoy mostrando cómo el aire ingresa por la nariz, se calienta, asciende y va a impactar sobre los filetes del nervio olfatorio. Pero miren qué interesante. Acá abajo tenemos algo que a todo piloto le recuerda un perfil alar, que es el cuerpo de los cornetes. Son dos estructuras que están dentro de la nariz a ambos lados del tabique nasal. Vamos a ir más adelante y lo vamos a entender mejor. ¿Qué dicen los profesores o los estudiosos en el mundo de la nariz? Fíjense, hay un profesor en la universidad en Barcelona, el profesor Sprekelsen-Gassot, que decía que las senos paranasales, es decir, las cavidades aéreas que están a los costados de la nariz, tienen que, como función, ser como un airbag de la cara. Y yo creo que sí, que tienen razón. Fíjense, los senos maxilares están protegiendo de una contusión, de un golpe importante, los ojos. Los senos sigmoidales también. Y los senos frontales, la base del cerebro. Es decir, cualquier traumatismo sobre esta zona, si este hueso fuera absolutamente compacto, terminaría con estructuras muy importantes para nosotros como son los ojos o la base del cráneo. Parece que el de arriba hizo las cosas bien. Así decía el doctor Sprekelsen-Gassot que era para él los senos paranasales. Y para mí, los senos paranasales son un conventillo, para que ustedes lo tengan un poquitín más claro. Este era un conventillo antes, el conventillo donde yo nací era así, era un gran patio donde había un montón de habitaciones a los costados y donde los que vivíamos ahí compartíamos esto que era la cocina, y entonces los rusos nos enseñaban a comer el borscht, los italianos
la baña cauda, y los gallegos, cuando teníamos unos manguitos más, hacíamos una empanada gallega. El tema es así. Vamos al anterior. Fíjense, esto es un corte de este mismo conventillo, pero de costado. Acá tenemos el seno frontal, como drena a este pasillo común, el seno maxilar, que es este, como drena a este pasillo común, el seno etmoidal anterior, que drena hacia atrás también, el seno etmoidal posterior y los senos efenoidales, ¿sí? Todos drenan hacia atrás, y acá está nuestra amiga, la trompa de Eustaquio, que brillantemente la doctora Casares la mencionó como la patología por excelencia a nivel aéreo. Y fíjense, aquí las trompas de Eustaquio serían estas dos escaleras, es decir, un espacio común, que acá estaría el tabique, los senos paranasales, todas las habitaciones que ustedes ven acá, y acá al costadito estarían los cornetes, que es ese perfil alar que hemos visto. Miren si es un perfil alar completo. Es un corte sagital donde está la nariz, ingreso de la nariz, borde de ataque, borde de fuga, intrados, extrados, está completito. Esto es, sin lugar a dudas, un perfil alar. Por eso yo siempre digo que la nariz es el órgano más aeronáutico que tenemos. Y aquí atrás tenemos la trompa de Eustaquio. Es decir, que si esto está ocupado, si esto está inflamado, si esto está desviado, si esto no permite la entrada del aire, esta trompa de Eustaquio no va a ventilar correctamente nunca. Miren, ahora vamos a hacer cortes coronales y llegamos al fondo. Este es el seno efenoidal, acá está el cerebro. Estos son los dos, los nuevos maxilares. Y aquí tienen ustedes la lengua por acá, un poquito de aire en la boca. Esto es la parte posterior de la nariz. Y acá tienen ustedes el ingreso de la trompa de Eustaquio, abierta en este caso y cerrada en este caso. Bien, sigamos. Esto es una imagen, solamente para que ustedes tengan en cuenta, de una trompa de Eustaquio con un orificio abierto y una trompa de Eustaquio con orificio cerrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestros senos paranasales? ¿Cómo se limpian? ¿Cómo se liberan de todas las sustancias que los afectan? A través de una limpieza que descubrieron no hace muchos años los centroeuropeos, los austríacos y los alemanes, que dicen que cada seno paranasal drena solamente a un punto, al ostium del seno. Este sería el ojo, acá arriba está el cerebro, este es el seno frontal, estos son los etmoides anteriores y este es el maxilar. Este es el ojo. Fíjense, en forma radiada, drenan hacia aquí y por ahí caen los moquitos. Solamente por ahí. Fíjense, toda la mucosa termina aquí vertiendo su contenido en el ostium. ¿Qué es el ostium del seno? El ostium del seno es el agujero, el orificio por el cual se comunican a la fosa nasal. ¿Sí? Esto. A diferencia de lo que explicó la doctora, esto es rígido. Esto no tiene movimiento de trompa de Eustaquio, esto es rígido. Por lo tanto, cuando ustedes se resfrían, 48 horas antes, tiene este sector tiene una inflamación viral. Después de la inflamación viral, 48 horas después empiezan los mocos, pero el baile ya estuvo 48 horas antes. Esto es un detalle de cómo se ventila el seno frontal. Miren toda la vuelta que pega para que el aire de aquí circule, se caliente, se purifique y drene nuevamente. Esta imagen nos muestra desde el lado adentro cómo la secreción solo vuelca hacia el ostium del seno. Solo hacia el ostium del seno. ¿Qué provoca la aparición de estos problemas? El más común es la desviación septal, ¿sí? Es decir, ustedes ven, aquí está esta señorita que tiene el tabique totalmente desviado hacia un lado, y esta fosa nasal no respira igual que esta. Entonces, al no respirar igual que esta señora, o esta auxiliar de bordo, o esta pilota, va a tener, va a tener mayores posibilidades de tener patología del oído medio en caso de que vuele de este lado que de este. Esta es paciente para estudiar. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora
a ver, ya sabemos para qué sirve la nariz, ya sabemos cuáles son los problemas anatómicos que pueden persistir, sabemos a qué llamamos inflamación, sabemos cómo se limpian y cómo se airean las fosas nasales, para qué sirven, y vamos ahora a cómo lo resolvemos. ¿Y cómo lo resolvemos? Fíjense, la estadística dice que los accidentes son mucho más frecuentes en el descenso, por supuesto, y de 3 a 10 veces menos frecuentes que los padecimientos óticos. Así como los del oído son más frecuentes, también tenemos que decir que una de las cosas más claras que tenemos, que cada vez que tengamos un barotraumatismo en oído a repetición, miremos los senos paranasales. Así como cada vez que tengamos un pacientito, que tengamos grandes problemas respiratorios pulmonares, nos tenemos que fijar en la nariz, el filtro no anda bien. Bien, y entonces hay que resolverlo. Y para resolverlo hay un montón de farmacología dispuesta para que ustedes tomen. Pregúntele a su farmacéutico. No, no al farmacéutico. No porque no tengamos confianza en el farmacéutico, sino porque al farmacéutico decirle primero, mire que yo vuelo. Y ahora vamos a ver qué nos recomienda la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Quiero destacar que esta parte de la charla es producto de la colaboración inestimable de la doctora Mercedes Boto, que me prestó su clase, que es excelente. Miren, ¿quién de ustedes no tomó alguna vez alguno de estos productos? No me mientan, no hagan lo mismo que con la pastilla azul. Todos tomaron esto, ¿sí? En la televisión es tan común, pregúntele a su farmacéutico. No. No le preguntamos al farmacéutico. Miren, vamos a ver, esto, todos. Vamos, muchachos, no mientan más. Ahora vamos a analizar cada una de las cosas que tiene este medicamento, como otros más, y qué función o qué alteración tiene respecto del vuelo. Que ahí es donde tenemos que decirle a nuestro médico tratante o a nuestro farmacéutico, si ustedes quieren, están en apuros, mire que yo vuelo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice adentro. Por ejemplo, dice que ustedes pueden tener tomando la fenilefrina, que es uno de los productos que tenía ese medicamento, efectos secundarios, mareos, nerviosismo, disnea, temblor, genial para que suceda arriba un 152 en final. Aparte, si ustedes toman alguna droga hipertensiva, esto también tiene interacciones. Problemas con la hormona tiroidea, es decir, una joyita. Sigamos con lo que tenía ese medicamento, paracetamol. El producto puede comprometer la capacidad de reacción inmediata del paciente ante situaciones de emergencia como conducción de vehículos o maquinaria peligrosa, pero lo dice chiquitito. El problema es que si ustedes están viajando acompañados por otro colega o por otro amigo o familiar, que maneje el otro, porque ustedes se van a quedar dormidos. Ahora, si están en el avión, esto se complica notablemente. Así que, miren, paracetamol, nada que ustedes no tomen para un estado febril, nada que no tomen para un estado gripal. Entonces, pregúntele a su farmacéutico. No. Clorferinamina, otra. Reacciones adversas frecuentes, somnolencia, sedación, mareo, incoordinación motora, anorexia, náusea, vómito y diarrea. Una joyita, el piloto con esta medicación, nos vamos a dar una vuelta de pista, pero o se nos acorta el umbral, se nos alarga la pista, se nos corren los árboles, se sube el nivel, se baja el nivel. No. Pseudoefedrina. Los efectos adversos más frecuentes atribuibles a la pseudoefedrina es insomnio y sequedad bucal. Pero dicen que tiene palpitación, aumento de la presión arterial, retención urinaria. Ustedes son pilotos, son aerotrastornados, entonces no pueden tomar la misma medicación que toman si están volando que si están en el piso. Repasando un poquito, si toman esto, ¿qué puede pasar? Que tengan cierto sueñito, que se sientan Gardel le pera la guitarra y el avión,
que estén hiperestimulados, que tengan sensación de ahogo, que estén absolutamente hiperkinéticos, que les duela el pecho y tengan sensación de opresión en el pecho, o que vean visión borrosa. Como ustedes podrán ver, estos son medicamentos de uso común, habitual, normal, de estos que le voy a preguntar al farmacéutico qué tomo, pero ustedes se olvidan que ustedes son pilotos. Y la acción de estos medicamentos para reiniciar el vuelo es no menos de 48 o 72 horas de terminar con el medicamento para estar en condiciones de volar. Esto es típico, ¿sí? Con medicamento y sin medicamento. Sin medicamento en el INMAE, espectaculares. Y cuando estoy en el avión con la clorfenidamina, Jorge Newbery era un pequeñín poco experto a nuestro lado. Entonces, ¿cuál es la conducta adecuada? ¿Vamos a tomar todo lo que nos ofrecen? ¿Vamos a tomar como aquí nuestro común amigo, el grupo de pastillas en un envase grande? No. Miren, lo primero que tenemos que hacer es tener una conducta adecuada, responsable. Ustedes son pilotos, como yo digo, aerotrastornados, no es para cualquiera. Tienen que tener un estado de salud importante y si tienen alteración, al médico que lo atiende le tienen que decir, mire que yo soy piloto, miren que yo vuelo. Yo personalmente les recomiendo a ustedes que ante la duda, pregúntenle a su AME, pregúntenle a su médico aeronáutico en su zona. En la lista de los AME están en la página de la ANAC. Los AME son aquellos que dan la licencia o la certificación médica aeronáutica. Son médicos actualizados, médicos con conocimiento específico y que le van a saber decir de dónde a dónde ustedes tienen que tomar la medicación y cuánto tiempo después pueden reiniciar la actividad de vuelo. No es lo mismo el tipo que tiene actividad aérea que el tipo que anda por la calle, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hace muy pocos días tuve una paciente que después de una cirugía plástica perfecta, hermosa, quedó muy linda, le habían dado uno de estos medicamentos, se durmió, chocó contra el cordón, se le activó el airbag y la vamos a tener que hacer de vuelta porque está desarmada. Esto es un auto en la calle, Dios estuvo con ella y no más que golpeó un cordón. Pero ustedes saben que allá arriba las cosas se pueden complicar muchísimo. Yo les recomiendo entonces, en primero, su médico aeronáutico, el AME. Hola doctor, mire, soy tal, tengo tal problema, me dieron esto, ¿lo puedo tomar? El AME es el médico más actualizado y con conocimiento específico que ustedes tienen a mano. Dentro de muy pocos días, la Sociedad de Medicina Aeronáutica va a habilitar una página en donde ustedes van a encontrar estas charlas nuestras, programas de radio, informes, y vamos a tener un ítem para que ustedes, si no pueden ubicar a su médico AME de confianza, llamen a la SAMA en forma de mail y los mejores especialistas en medicina aeronáutica de todo el país les van a contestar. Señores, muchísimas gracias por la atención que me han dispensado y quedo a disposición del doctor Ollero y la audición. Doctor Ollero. Y acá estoy. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor Mourinho. Felicitaciones, espectacular, como siempre, la charla. Se entendió bien acá en el chat. La gente está planteando y agradeciendo y realmente felicitando a ambos expositores. Toda la reunión ha estado colmada de asistentes durante todo el tiempo. Mientras que van pensando las preguntas, voy a leer algunas preguntas que han ido formulando en el chat. Después me hacen seña, me levantan la mano y yo les doy el audio para que puedan formular las preguntas. Y después entiendo que, salvo que la pregunta esté dirigida a algún expositor en particular, decidirán los expositores quién responde la pregunta. Una pregunta aquí de Miku Suárez que dice: ¿las otitis reiterativas en un lapso de un año deben tener un seguimiento o tratamiento específico? Esa es la pregunta. No sé quién gusta responderla, o ambos. Bueno, yo
te digo que sí, y que además, como decía el doctor Mourinho, todo tenemos que ver el macizo craneofacial en general, porque podemos tener una desviación de tabique, podemos tener una rinosinusopatía que desconocemos o que se hizo crónica y no nos da demasiadas manifestaciones, podemos tener alguna alteración de un engrosamiento de la mucosa permanente de las fosas nasales, y eso hace que en reiteradas oportunidades, y por lo general se observa que siempre es el oído del lado donde está afectado el seno paranasal o la desviación de tabique, es el que más siempre tiene estos problemas de parotitis, ¿no? Entonces hay que hacer un examen general de la vía aérea. Nosotros siempre le recomendamos que vaya a un médico otorrino, que haga una radiografía y que si es necesario se pida alguna tomografía de macizo craneofacial para ver dónde está la alteración, ¿no? Porque el oído sufre porque la vía aérea en general no está funcionando bien, el resto de los senos paranasales y fosa nasal. Bien, muchas gracias, doctora. Otra pregunta de Sandra Arroyos, que felicita la felicita a usted específicamente por la charla, y pregunta, resumiendo, ¿cómo es posible que en el control de la CMA se hagan para los tripulantes de cabina de pasajeros cada 3 años, cuando justamente los sentidos del oído, la visión y el olfato son fundamentales para la seguridad operacional? Y también hace una referencia a los exámenes periódicos de las ART que no realizan controles auditivos. Eso dice Sandra Arroyos. Bueno, yo le puedo contestar en la empresa. Nosotros, cuando el personal periódicamente se hacen exámenes, sobre todo nosotros hacemos los exámenes de audiometría, tímpano, impedanciometría, para ver bien cómo está el oído. De lo demás, preferiría que lo cuente el doctor Mourinho con lo del CMR y eso, porque no estoy tan al tanto, ¿no? Nosotros hacemos más la parte asistencial y laboral, ¿no es cierto? Pero dentro de la empresa. ¿Sí la puede contestar él? Doctor Mourinho. Sí, en realidad lo que debería hacer UNAME es un estudio completo del paciente en el aspecto audiométrico por un lado y en el aspecto rinosinusal por el otro. Ante la más mínima duda, recuerden que este mascarón de proa tiene directa relación con la patología del oído y con la prosecución de la aptitud otorrinolaringológica, ¿no? El examen lo pide como parte del examen exhaustivo y cada médico tiene la potestad de solicitar los estudios que necesite para completar el diagnóstico si lo tiene presuntivamente. Bien, muchas gracias, doctor Mourinho. Pregunta de Nelson. Buenas noches, ¿se puede recomendar la maniobra de Tony B para ayudar a drenar el oído medio? Creo que fue respondida, pero bueno. Sí, la de Tony B sí, porque es la de deglución, hacer un movimiento, o sea, tratar de tragando agua o hacer un movimiento como que tragamos saliva, sí, está buena. Sí. Bien, otra pregunta de Diego. Si una persona posee perforado el tímpano por más de 2 años, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, en ese caso, su otorrino y especialmente el cirujano otológico va a decidir, y es muy probable que esa perforación vaya a tener que cerrarse, pero para eso, o sea, uno no puede estar con una perforación timpánica, por el tema de si puede volar o no puede volar con esa perforación, pero el tema es que hay un montón de patologías que se pueden generar y que pueden comprometer ese oído medio que va a estar expuesto. Solo el hecho de que te entre agua en ese oído ya puede producir una patología inflamatoria, infecciosa, y entonces realmente el tratamiento de las perforaciones es quirúrgico, previo al estudio que corresponde, ¿no? El estudio, y acá es importante también, porque todos los cirujanos otológicos, antes de cerrar la perforación, tienen que saber que la vía aérea de ese paciente está permeable, porque si no les va a dar más resultado el cierre de la perforación también.
Bien, hay una pregunta y la doctora Boto se había ofrecido a responder, lo veo recién, estoy tratando de atender. Sí, Mercedes quería responder ahí. Sí, por eso. Bueno, buenas noches a todos. En realidad mi respuesta era más que nada con el tema del planteo de cada cuánto se hacen los exámenes. Si uno ve en realidad lo que plantea OASI, estadísticamente, básicamente los tripulantes no existen. O sea, no es que no existen, obviamente tienen toda la... Pero dentro de las clases no es una de las prioridades. Y yo lo que remarco es la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque uno sabe si realmente escucha menos o tiene algún problema, no solo auditivo, visual o lo que fuere. Para mí lo que hay que remarcar es eso, la responsabilidad individual de que cada uno sabe cuando tiene algo y ahí tiene que consultar. Nada más que eso quería decir. Bien, gracias doctora. Emanuel pregunta, ¿cada cuánto sería recomendable usar spray nasales en caso de dolor? Si existe una dosis máxima o peligrosa. Muchas gracias. No, nosotros lo que le recomendamos usar al aeronavegante, por lo general, para que lleven por ahí, siempre es o una solución salina para hidratar y desinflamar, o si no, una monodroga que no sea acompañada de una sustancia vasoconstrictora. Por ejemplo, la mometasona, por ejemplo, otro glucocorticoide como la fluticasona, pero que lo coloquen siempre, le decimos, antes que empiece el descenso, cuando empiezan a tener alguna manifestación, porque si tienen problemas de que están congestionados, que directamente pidan su guardia que no vuelen, pero si no, usarlo antes de que comience la maniobra del descenso. Igual, obviamente que no son tan efectivos como los que usaban asociados a vasoconstrictores, pero la idea es que sí pueden llegar a empezar el proceso de desinflamar, ¿no? Y ayudarse con las maniobras, y sobre todo no volar cuando uno está con cuadros congestivos, sobre todo el personal que hace cabotaje, porque va a tener varios tramos, y entonces quizás un poquito de faringitis, un poquito de rinitis, y no voy a pedir la guardia por eso, ok, llega el primer vuelo, primer ascenso, primer descenso, todo bien. Segundo tramo, en el segundo descenso puede ya presentar una patología por la diferencia de presión porque no va a poder ecualizar. Bien, muchas gracias, doctora. Le quería agregar, sí, doctor, perdón, doctor, le quería agregar algo que la doctora Casares lo hizo. Es muy importante la forma en que se coloquen los sprays, porque de eso depende la calidad de la acción de la droga con respecto a la mucosa nasal. Acuérdense siempre, el envase en general tiene un pico vertedor vertical, hay que colocarlo dentro de la nariz, apuntando a la oreja del lado afectado, 2 push, e inspirar en forma profunda. Mano derecha, fosa nasal izquierda. Mano izquierda, fosa nasal derecha. Para el otro lado, ahí levantamos el ala de la nariz y apuntamos hacia la oreja. De esa forma, la droga se distribuye sobre el terreno que tiene que actuar en forma satisfactoria y da origen a una buena acción farmacológica. Muchas gracias, doctor. No es para arriba no hay más nada que el nervio olfatorio, ni es para abajo porque por ahí se lo tragan y no pasa nada. El área respiratoria nasal está en esta posición. Gracias, doc. Aníbal Alegre pregunta si hay relación entre la apnea del sueño y los acúfenos. No, yo pienso que no, porque la apnea del sueño es porque hay una insuficiencia en la entrada del aire por las fosas nasales, o porque hay una alteración en la orofaringe también, porque tenemos una lengua con una base de lengua aumentada, o tenemos amígdalas que son hipertróficas, hay causas orofaringeas y hay causas nasales, pero que eso acompañe de acúfeno, yo la verdad que no sé el doctor Mourinho qué opina, pero... No, yo no tengo mucho relato al respecto, pero... Puede dar una sensación de embotamiento de oído tapado, eso sí, porque hay una alteración de lo que es el macizo facial, ¿no? Y la orofaringe. Pero pues acúfeno está más relacionado con la parte interna del oído, ¿no?
si tiene apnea al sueño, y yo eso lo vería, porque es una calidad de vida mala. Y hoy en día existen desde tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, Y tratamientos con dispositivos. Claro, y una serie de apoyos terapéuticos que no había antes y que mejoran la calidad de vida y sobre todo la calidad del sueño. La calidad del sueño, si no es confortable, reparador, conciliador, al otro día estamos peor que cuando vinimos de España, ¿no? Bien, hay una pregunta que hace referencia a la relación entre la aptitud de vuelo y la apnea del sueño, fundamentalmente si usa CPAP de uso diario. Yo creo que un paciente que use CPAP diariamente, aunque esté bien calibrado, estamos hablando de un paciente que tiene una alteración de moderada a importante de la respiración. Esto tiene que ver con la saturación de oxígeno, con el sueño conciliador. Hay que estudiarlo mucho más. Yo no creo que esto tenga una directa relación con la ineptitud, pero hay que tratarlo porque merece una mejor calidad de vida. Bien, aquí preguntan algo que se ha explicado en ambos expositores, pero la pregunta es si la alergia o un cuadro de odinofagia, de dolor de garganta, sin resfrío puede causar barotrauma. Y lo que pasa que, te vuelvo a repetir, si es un personal de aeronavegación que va a realizar un vuelo, probablemente un vuelo internacional, como tiene un ascenso, toda una velocidad crucero y un descenso, probablemente pueda llegar a compensar y esa leve congestión pase inadvertido, más que no tenga un leve, no desarrolle una parotitis, pero tenga un leve disconfort en el descenso. Pero en cambio el de cabotaje sí va a influir, porque varios ascensos y varios descensos en uno de ellos va a generar el barotrauma del oído, seguramente. Bien, acá el doctor Martín Puricelli quiere hacer un comentario desde su especialidad al respecto. Así que le damos la palabra al doctor Puricelli que active el audio. Buenas noches, un gusto saludarlos. Lo principal que yo quiero destacar es que la medicación sistémica antigripal es básicamente un psicofármaco. La efedrina, la pseudoefedrina y sus variables son drogas con diversas acciones a nivel central del sistema nervioso y a nivel periférico. Son capaces de desencadenar poderosos ataques de pánico, crisis de ansiedad, hipertensión arterial y otros problemas derivados. Incluso toca la oftalmología, puesto que son drogas capaces de generar crisis de glaucoma. Está en todas las advertencias. Este es un punto que a menudo pasa desapercibido en la cuestión antigripales y cuestiones similares, ¿no? Y con la posibilidad cierta incluso de incidir en la conducta. Incluso los que tienen difenidramina están siempre vinculados a las mayores causas de morbimortalidad en la aviación general. Ahora hay una melatonina que incluye difenidramina. La difenidramina es un psicofármaco con poderosas acciones centrales y que causa una somnolencia que puede ser muy difícil de remontar cuando el paciente, el usuario se despierta, ¿cierto? Por eso, además del problema otológico, de que han tratado excelente, como siempre, mis queridos colegas, saludo a Gustavo y a Mabel, y es simplemente eso, tenga presente que si toma difenidramina, no debería estar en una condición activa. Si toma pseudoefedrina, no, te digo, por eso, y tiene ataque de pánico, sepa que va a triplicar la tasa de frecuencia de ataque de pánico y condiciones similares, ¿no? Bueno, por eso nosotros hacemos un poco también la instrucción, ¿no? Y también la instrucción de nuestros colegas, otorrinolaringólogos, sobre todo los residentes que tenemos y con los cuales podemos ir hablando, viste, de otros servicios, para decirles que son los primeros que recepcionan al personal de la aeronavegación en las diferentes obras sociales, porque el personal baja de vuelo
va al aeroparque, lo ve el médico del aeroparque, pero bueno, por ahí es un médico que no es especialista, entonces lo deriva al otorrino de la obra social, o del prepago. El otorrino ese, por lo general, casi ya la mayoría sabe que nosotros contraindicamos si están en vuelo, y ellos a veces dan por 3 o 4 días, mientras que están de baja de vuelo, porque nosotros inmediatamente ese personal lo bajamos de vuelo, y no más de eso, pero nosotros lo que les estamos siempre hablando al personal cuando baja y está con nosotros es que esos medicamentos mejor no usarlos, ya sacamos, casi erradicamos los spray nasal que también tenían sustancias vasoconstrictoras, solamente o son soluciones salinas o son soluciones derivadas de glucocorticoides, ¿no? Pero ya hace años que se está haciendo, viste, todo un tema, y lo importante es que los médicos jóvenes otorrinolaringólogos que están en estas guardias ya como que lo están empezando a manejar y a entender porque se los va instruyendo, ¿no? Sí, sí, pero viste, a nivel de usuario también, porque uno se Ah, toma bueno, no, bueno, pero eso cuando llegan al servicio médico nosotros le hacemos repetir, no, Claro. eso no, porque no, por esto, y tenemos, mira, yo hace ya casi 30 años que estoy en el aeroparque, y realmente ya como que veo la segunda o la tercera generación de tripulantes, y la verdad que te escuchan, que hacen las cosas y saben, ¿no? Que se tienen que cuidar. Bárbaro, pero era un comentario agregado Está a bueno, tan brillante está bueno. exposición. Está bueno porque al farmacéutico van, como dijo el doctor Muriño. Exacto, y el antigripal se vende como pan caliente. Exacto. Y la pseudoefedrina nos privó de Maradona en un buen momento de su vida deportiva en un mundial. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, era lo que quería aportar. Gracias, doctor Puricelli. Acá hay una pregunta, pregunta, cuando hacemos descensos pronunciados en cabinas no presurizadas y nos duele mucho detrás del ojo, ¿a qué se debe? Bueno, yo en algún momento hablé de cavidades excavadas en la cara, y que gracias al de arriba, al que nos diseñó, al menos en mi creencia, eran espacios aéreos que protegían zonas mucho más nobles, como los ojos o la base del cráneo. Si ustedes tienen dolores detrás del ojo o en el borde interno del ojo, ahí puede haber, hay que hacer una imagen tomográfica, puede haber una complicación sinusal a nivel frontal, etmoidal o maxilar, que cuando hay descensos pronunciados en la actividad deportiva puede traer dolor referido al ojo, perdón. Pero esto hay que controlarlo con tomografía computada. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no la hay, entonces agradecemos muchísimo a todos por su participación. La verdad que es un gran gusto, y fundamentalmente a los expositores, a la doctora Mabel Casares y al doctor Carlos Mauriño. La charla ha sido grabada, así que hay gente que ha quedado afuera porque se ha alcanzado el máximo de asistentes, así que seguramente vamos a distribuir a través de los mismos medios que la invitación el link para que aquel que no ha podido asistir la pueda ver en diferido. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, muy amable. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.